Buenas tardes, amigas y amigos. ¿Cómo hemos agachado las cabezas como las avestruces las clases trabajadoras? Hagamos historia, porque a veces es bueno recordar la historia. Veamos. La Revolución de 1934, con la huelga general revolucionaria en España, también conocida como la Revolución de Octubre de 1934, fue un movimiento huelguístico revolucionario que se produjo entre los días 5 y 19 de octubre del 34, durante el segundo bienio de la Segunda República Española. Este movimiento estuvo organizado por el Partido Socialista y por la UGT, al frente de Largo Caballero e Indalecio Prieto como principales responsables. Contó con la participación del Partido Comunista de España, el PC, en Asturias, y con la Confederación Nacional del Trabajo CNT y la Federación Anarquista Ibérica, la FAI. Los principales focos de la rebelión se produjeron en Cataluña y en Asturias, región en la que tuvieron lugar los sucesos más graves. También tuvo importancia en la ciudad industrial gallega del Ferrol, donde se registraron 4 muertos y un alto número de detenciones. En las cuencas mineras de Castilla la Vieja y de la región de León y ciudades y villas de la provincia de Valladolid. La Revolución de Octubre de 1934 en España fue desencadenada principalmente por la entrada de 3 ministros de la CEDA, la derecha católica, en el gobierno de la República, interpretado por la izquierda como una traición y un giro fascista. El descontento acumulado contra las contrarreformas sociales y el temor a la involución democrática provocaron una huelga insurreccional que en Asturias derivó en una auténtica revolución obrera. La entrada de 3 ministros de la Confederación Española de Derechas Autónomas, la CEDA, en el gobierno de la República el 4 de octubre del 34, fue vista por las clases trabajadoras de los sindicatos UGT y CNT como una amenaza directa a la democracia y una antesala al fascismo. Entonces digo, ¿por qué recuerdo estos hechos históricos de las clases trabajadoras? A veces tenemos que recordar lo que fuimos las clases trabajadoras en el 34 y lo que hoy somos como clase obrera en el 2026. Las huelgas generales en España han sido herramientas fundamentales de protesta laboral y social, evolucionando desde la primera en 1855 hasta múltiples convocatorias en democracia, principalmente contra reformas laborales. Desde 1978 se han producido 9 huelgas generales en España, siendo la del 14 de diciembre de 1988, el 14D, una de las huelgas más masivas contra Felipe González. El 20 de junio de 2002, el 20J contra el decretazo de reforma laboral del gobierno de José María Aznar. El 29 de septiembre de 2010, el 29S contra la reforma laboral y los recortes del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El 29 de marzo de 2012, contra la reforma laboral del gobierno de Mariano Rajoy, considerada una de las más severas. Han pasado 26 años del bipartidismo en el poder. Por contra, las clases trabajadoras hemos bajado la guardia. Nos hemos tragado las 2 reformas laborales de Zapatero, la de Rajoy y una tercera reforma laboral sin huelga general de Yolanda Díaz. Vamos de mal en peor. Creerlo. Hemos bajado la guardia, agachando las cabezas como los avestruces, consintiendo la barbaridad de las corrupciones políticas del Partido Popular y Partido Socialista. Y lo peor es, de esta bajada de pantalones, hoy se sigue votando al bipartidismo, con Vox apoyando al PP
Y esto es para mear y no echar gota, amigas y amigos. La última huelga general en España fue de 2012, por lo que llevamos casi 13 años con los grandes sindicatos medio dormidos. Hoy día tenemos una crisis de vivienda brutal que se ha comentado hasta la saciedad, pero no hay ninguna solución. No nos hacen ni puñetero caso. No veo ninguna respuesta seria. Es decir, sí que han habido protestas en las grandes ciudades, pero bueno, de un día, pasajeras, mucho gritar, pero poco conseguir cosas. Ninguna de estas protestas se acerca a las que paralizaron el país en 1988 y 2012, que tampoco se consiguieron grandes cosas. En fin, todo se ha dicho. Entonces, ¿a qué creéis que se debe esa bajada de pantalones de las clases trabajadoras? Bien, yo voy a dar mi modesta opinión, que es una al miedo, a la nula solidaridad con nuestros jóvenes, muchos de ellos con trabajos precarios, otros en paro, con alquileres abusivos y otros con sus padres hasta que sus hijas e hijos puedan independizarse y buscarse un futuro. El último vídeo donde hablo de corrupción, de la corrupción de José Luis Ábalos y su chulería ante el tribunal, me demuestra el poco interés de la ciudadanía, es decir, bocas cerradas, teclados cerrados y que siga la corrupción. Cuando lo contrario debería ser que los sindicatos convocaran una huelga general contra esa corrupción desmedida, pero no, eso es mucho pedir por mi parte, porque tanto los sindicatos comisiones obreras y UGT como las clases trabajadoras estamos todos más muertos que vivos. Así que, contra esos políticos amantes de lo ajeno, nuevas elecciones generales votando a coaliciones progresistas. Gracias, amigos y amigas. Y perdón por si alguno se siente ofendido. Por eso de recordar la historia.